hay algunas personas gay que una vez entienden que son de, ¿verdad?, de esta población, dicen, esto es lo que me va a tocar. Este espacio donde estoy viviendo, este espacio no es cómodo. Me gustaría que fuera más inclusivo. Ves de repente injusticias y dices, yo no quiero que eso pase. Quiero batallar con eso. Ser una mujer trans en Paraguay es todo un reto, es una lucha diaria, es salir a la calle y estar preparada para recibir miradas malintencionadas o comentarios que se refieren a ti de una manera burlona, así que son batallas que lo libras todos los días prácticamente en este país, justamente porque la gente no está acostumbrada a vernos a nosotras todos los días y más todavía ejerciendo una profesión o de repente entrando en los bancos o estudiando algo. Ser gay en Venezuela actualmente e históricamente nos convierte en un blanco fácil de la discriminación, de la homofobia de Estado. Actualmente falleció una persona porque no se conseguían donantes de sangre y a las personas LGBTIQ+ se nos prohíbe en Venezuela donar sangre. Esto también me llevó a 2 intentos de suicidio por no poder ser gay en Venezuela, por no poderme definir abiertamente y vivir plenamente mi sexualidad. Ser drag queen es difícil, pero le añades ser una drag queen trans es mucho más difícil porque estás compitiendo en una industria que es liderada por hombres cisgénero y muchas veces se me han cerrado puertas, he recibido violencia, ha sido bien difícil como que poder sobresalir y vivir de este arte. Porque aunque no lo creamos, dentro de la misma comunidad hay mucha transfobia, pues que creen que yo no debería compartir ese espacio, que no ven que lo mío está a la par, porque también hay un montón de clasismo en el arte del drag. Mientras más costosa te veas, pues mejor, y si no te ves costosa, pues te van a humillar. Hay muchísima discriminación. Hay muchísima discriminación contra personas gays. Hay el doble de discriminación hacia personas trans. La verdad es que es difícil y en el interior del país es mucho más difícil. Es que, bueno, precisamente desde el nacimiento de Venezuela como república entendemos que hay una fuerte influencia cristiano-católica que lastimosamente en muchas ocasiones no calan con la igualdad, la tolerancia, el respeto, la justicia. Ser bisexual en Paraguay es realmente todo un desafío porque dentro de la misma población LGBT, la población bisexual es muy invisibilizada todavía. La gente está muy acostumbrada a ver a personas gays, a personas lesbianas y está súper bien. Pero se olvidan que también existimos nosotros, que somos las personas bisexuales, porque dicen que estamos en una etapa nomás, que estamos transicionando, que sí o sí vamos a terminar siendo o lesbianas o gays, y que utilizamos la bisexualidad porque no podemos decidirnos. Entonces son como cuestiones ahí que me parece que hay que ir reviendo en algún momento. Necesitamos de profesionales que realmente nos alienten y que sigan nuestro proceso de transición por sobre todo. Porque hay un cambio tan grande en tu vida cuando vas a empezar tu transición como persona trans, que cambia todo, cambia tu mente, tu forma de pensar, tu forma de vivir la vida, porque perdemos muchos privilegios que antes teníamos siendo, digamos así, gays nomás, ¿verdad? Ahora, como personas transexuales, perdemos muchos privilegios. Privilegio de trabajar, el privilegio de llevar una vida digna y muchos otros privilegios que una persona heterosexual en este país tiene.
llegando a la comisaría ahorita. Estaban pidiendo el DNI para un tema de identificación. Entonces, cuando el policía llegó, yo me identifiqué y el momento en el que el policía vio mi DNI, vio mis nombres legales, que son los femeninos, y me increpó eso. No está incumpliendo, o sea, es que me incomoda que usted lo tenga ahí, no vaya a hacer que hagan algo allá. Es mi trabajo, yo estoy en la... Señor, nadie se está negando a darle documentos. Usted le está reteniendo su... O sea, yo sentí que era como que si estuviéramos haciendo algo ilícito. Nos dijo que tenía que llevarnos junto con mi compañero a la comisaría. La cosa es que subimos, yo entré, o sea, de lo que estaba en pánico yo estaba pero temblando porque yo dije, aquí nos van a hacer algo. Porque es bien sabido que aquí en el Perú la Policía Nacional siempre violenta, siempre es muy violenta. En este caso, ya cuando estábamos afuera de la comisaría, le increpan la identidad a mi compañero, diciéndole, usted es femenina. Cuando ya le habíamos dicho que éramos hombres trans. Empezó a revisar, dijo, no tienen antecedentes, ya se pueden... Si hubieran colaborado, se hubieran retirado en 10 minutos. Uno va con miedo, ya sea que vayamos al hospital, ya sea que estemos en clase, siempre que tenemos que entregar el DNI, yo al menos siento miedo, siento temor. Lo he ido manejando con el tiempo también, pero una estrategia, por así decirlo, es que siempre prendo el celular, o sea, grabo. Entonces digo, ok, si pasa algo malo aquí, en lo que termine voy y denuncio. Porque al final no nos creen, ¿no? Siempre las instituciones responden, no son percepciones erradas, eso es lo que suelen decir. Entonces, yo supongo que debe ser muy difícil también para mis otros compañeros pasar por lo mismo. Logramos hacer una primera marcha del orgullo LGBTI en la ciudad de Hernandarias en aquel tiempo, donde recibimos múltiples agresiones, primeramente del sector político, porque el intendente de la ciudad de Hernandarias se negó a ofrecernos el espacio público. Después junto con eso vino la iglesia. Vieron una manera de tratar de intimidarnos, entonces declararon unos días después a la ciudad de Hernandarias una ciudad pro vida y pro familia. El pico de la situación se dio justamente en el día de la marcha, cuando salíamos todos juntos para marchar. Y sufrimos muchos tipos de agresiones verbales, inclusive físicas, inclusive hubieron compañeros que salieron heridos. Así que fue una situación horrible, una situación lamentable, que no nos lo esperábamos, pero que se dio gracias a la unión que tuvieron la iglesia con el Estado, con el gobierno municipal, que creó toda esa contienda y esos comentarios malintencionados de la población acerca de la marcha LGBTI, ¿verdad? Porque todo lo que se desconoce generalmente es atacado y la gente tiene miedo a lo que no conoce. Estas situaciones desgastan. O sea, dan ganas de literalmente no hacer nada. No quiere salir. Siempre he visto mucho, y yo lo hacía, pedir ayuda de un acompañamiento, ¿no? O decía, mamá, por favor, acompáñame. He visto que varios compañeros hacen eso. ¿Por qué? Porque pasan estas cosas. Pasan muy seguido, no son situaciones aisladas. Entonces es importante tener herramientas de, por ejemplo, primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis, también herramientas intelectuales, porque finalmente si alguien viene y te ataca y te va a querer atacar de cualquier forma, entonces vos tenés cómo también reaccionar ante esas situaciones que pueden ser sociales, laborales, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, etc. Pensé abandonar el activismo justamente después de la marcha que hubo en Hernandarias, porque yo temía por mi vida y también temía por la vida de mis familiares, ¿verdad? Que también se verían afectados si me sucediera algo. Pero después, obviamente, cuando me fui calmando más, ya cambié de opinión y decidí seguir en el activismo, y pensé de que nada me iba a parar, que eso no me iba a parar, porque este país necesita gente como nosotras para poder sobresalir y para convertirse en un mejor país, en un mejor lugar para vivir.
El drag fue una forma que yo encontré de expresar mi género sin que fuera algo definitivo. Me ayudó mucho a entender mi identidad de género, pero también fue una forma de yo explotar mi lado artístico que lo tenía escondido por mucho tiempo. Mi nombre de drag es Tacha Rola y pues es una combinación de pues, mis raíces mexicanas y puertorriqueñas, porque pues, aquí la rola es una pastilla y allá le dicen tachas. Yo nunca he utilizado esas drogas, pero me pareció gracioso y pues Rola es mi apellido al revés, so ese era el take. Como que no era como que era just to make it fun. Mi drag es bien político por el tipo de música que yo elijo, la intención con la que yo hago las cosas, la forma en que utilizo mi cuerpo. También me gusta hablar mucho de los temas políticos que están pasando en el momento a través de mis performances. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa, que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. También me ha ayudado a ayudar a otras personas. Yo hago muchos benefits, o sea, muchos eventos de recaudación de fondos para personas trans. Se trata del empoderamiento femenino, se trata de la liberación sexual, se trata de ser una mujer fuerte, una mujer luchadora, y ese es el mensaje que yo le quiero proyectar a la gente que me ve. Siempre puta, nunca pilla. Ricky, renuncia ya. Cuando empezó la pandemia, también empezó esta ola de crímenes de odio. Yo soy una persona muy vocal en mis redes sociales y empecé a escribir cosas que pues empezaron a generar como que reacciones de diferentes sectores, y pues me empezaron a invitar a conferencias de prensa para hablar del tema. Yo empecé a hacer un llamado a los candidatos a la gobernación a que se reunieran con la comunidad trans, y me pude reunir y hablar de pues, las necesidades que tenemos las personas trans y que yo esperaba pues, de los candidatos a la gobernación. Pues ahí empecé como que a enlazarme más con el lado político. Las redes sociales fueron parte sumamente importante porque todo esto yo lo hice a través de Twitter. Como que yo no conocía a nadie que estuviera dentro de los partidos ni nada. Pero a través de Twitter pues hice el llamado hasta que se me escuchó. Pero me chocó mucho que tuviera que estar encima y encima y encima hasta que se me hiciera caso. Todo empezó hace 5 años atrás, más o menos, cuando se dio la primera oportunidad de presentar todos mis papeles y mis documentaciones en aquella ocasión para poder fijar una fecha para el juramento, ¿verdad? Me salen con la noticia de que el documento no pudo correr porque la foto no correspondía con el nombre. No hay ninguna ley, ninguna norma que prohíba de hecho que una persona transexual jure como tal, ¿verdad? Era una señal clara de discriminación, así que en ese momento me sentí muy mal y ahí fue cuando empecé a recurrir a ciertas personas que me podían ayudar, y en ese recorrido de 5 años fue cuando llegó Amnistía Internacional en mi vida y empezó a llevar el caso, ¿verdad? Y empezamos a hacer ruido y empezamos a armar estrategias para poder lograr esta gran hazaña que fue el juramento, ¿verdad?
que la patria nos bendiga. El juramento creo que me dio la posibilidad y la oportunidad, por sobre todo, de convertirme en una mejor persona, uno, y también, por sobre todo, de darme la oportunidad de trabajar en esta profesión tan bonita, ¿verdad?, que es el derecho. Y principalmente la oportunidad de trabajar por mi propia población, porque es una población muy abandonada y es una población donde generalmente los profesionales del derecho no quieren entrar y no quieren ayudar a las personas transexuales que se encuentran privadas de libertad. Es algo, una victoria muy grande para toda la población en sí, para la civilización luego, para la sociedad paraguaya en sí. Es algo muy bueno porque significa que estamos caminando hacia el camino de la inclusión. El activismo debe ser humano, el activismo político debe estar orientado a la formación, a la educación y sobre todo a la empatía y entender que toda la diversidad de personas es muy distinta y que precisamente esa diferencia es lo que hace la igualdad, y darles el apoyo, porque al final cuando los políticos vean que darle visibilidad al tema LGBTI es un beneficio para el Estado, podremos cambiar la política. La verdad es que nosotros creemos que a partir de la generación de conciencia, a partir de la formación a las personas, de un cambio de ideas, nosotros somos agentes de cambio de mentalidad, agentes de cambio de conciencia, agentes de cambio de que deconstruimos mitos, que las personas de las poblaciones LGBTIQ+, son personas, con todos los derechos y con toda la dignidad. Muchas personas de la comunidad LGBT, y es algo que he visto al estudiar mucha historia de la comunidad LGBT, nuestra manera de hacer comunidad siempre ha sido en la ocupación de espacios físicos. Era siempre sentirse, como aquí, ¿verdad?, donde estoy ahora, que este espacio me acepta, ¿verdad?, que aquí yo puedo ser yo. ¿Cómo tú eres tú desde una casa, por ejemplo, donde tus padres no saben que tú eres gay, o que estás en proceso de entender tu identidad sexual? No es tan fácil conectarte a la computadora en tu cuarto y hablarlo. No hay una libertad, si estando en un lugar opresivo que te mantiene encerrado. Dos cosas, ¿no? Estar mucho tiempo en casa y con familia, que a veces son los espacios en los cuales uno cree que es el lugar de protección, pero al descubrirse esta parte de tu identidad y descubriéndola, siente que es un lugar muy peligroso. O sea, no encajas en los estereotipos. Al tener mucho tiempo en familia te llegan a pasar estos temas, ¿no? Y entonces uno se puede sentir muy vulnerable. Y lo otro es estar mucho tiempo solo, porque tal vez muchos podemos ocupar bastante tiempo en nuestras vidas con amigues y sentirnos mejor, más felices el día a día. Entonces, estar mucho tiempo solo te hace pensar en todas esas preguntas existenciales de por qué vivir y de por qué voy a hacer en mi futuro y por qué mi identidad me trae tantas preguntas y todo eso, que te pueden llegar a pasar por depresiones o caídas en salud mental muy grandes, ¿no? Si es que no tienes a nadie. Y al estar confinado en espacios con personas que quizás no nos respetan, pues es necesario a veces salir de ese espacio y encontrarte con gente que sí te ama, gente que sí te respeta. Y espacios como este que fomentan la inclusividad, el amor, creo que son sumamente necesarios, y la realidad es que no hay ningún otro espacio como este aquí en Puerto Rico. Todo el día, yo creo todos los días, pero hay que siempre estar consciente de que aquí estamos. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a dar la presencia virtual, estoy aquí. Le dimos rostro, ¿verdad?, a estas personas que hablaban, un espacio para que tal vez entra a la plataforma y dice, esa persona está ahí para mí. En sí la vivencia propia que he tenido me ha enseñado un montón, porque yo digo, años atrás, o sea, el Samik de hace 5 años, posiblemente no hubiera hecho nada. O sea, se hubiera ido a su casa y se hubiera quedado asustado por muchos días sin hacer nada. Pero claro, o sea, mis propias vivencias, estar en el colectivo, estar en Diverses, me ha enseñado a que no pueden pasar por encima de mis derechos. Así que considero que mi activismo es algo que inhalo y exhalo todos los días, porque mi formación como abogado es en pro de querer mejorar la situación en la que estamos viviendo actualmente. Yo siento que esta noticia, lo que sucedió,
con el tema de mi juramento, logró dar más visibilidad a la población trans. Así que la gente empezó a vernos de otra manera, ¿verdad? No simplemente ejerciendo el trabajo sexual o estando parada en una esquina, sino que la gente empezó a vernos de que sí, somos personas capaces y común y corrientes como cualquier otra persona, cualquier habitante de este país. Ahí es cuando hablamos un poco de la ignorancia, cuando la gente desconoce, por ejemplo, muchas cosas y de lo cuán importante es que las personas transexuales seamos visibilizadas y mostremos y no mostremos ante la sociedad para que justamente sepan de que sí existimos y que estudiamos y que somos personas normales, que vivimos en la sociedad, que trabajamos y que futuramente, obviamente, más adelante, ¿verdad? Ahora mismo no, porque muchas personas transexuales no tienen la posibilidad de pagar sus estudios, van a ser médicas y van a ser abogados y van a continuar todavía una camada de personas transexuales que van a empezar a ser profesionales. Así que es algo a lo que la sociedad se tiene que acostumbrar y tiene que aprender a vernos y por sobre todo a respetarnos.